Este semestre estará dedicado al estudio de Gaston Bachelard, bueno, específicamente dos libros que se seleccionaron dentro de la vasta bibliografía de este autor francés. El primero que vamos a abordar es La formación del espíritu científico, una contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, y en la segunda mitad será la cuestión de la epistemología, ¿no? Y bueno, lo que nos toca abordar en esta sesión es básicamente la primera parte de los obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelard y cómo se da para él la construcción de lo que llamamos conocimiento científico, ¿no? Bueno, aquí tenemos el libro, el original, y una frase de él contenida en este libro, de hecho, de la primera parte. Él señala que una experiencia científica es una experiencia que contradice a la experiencia común. Y desde ahí parte, ¿no? Valdría la pena discutir si Gastón Bachelard se está ubicando dentro de lo que es la construcción nociológica de la ciencia o la simple epistemología. A mí me parece que lo que está haciendo es más bien un trabajo de epistemología, separa desde, digamos, desde cierta materialidad pseudogenérica, constituye una suerte de psicoanálisis, ¿no? De las formas científicas con un énfasis muy particular en química y en física. Y bueno, a partir de ahí señala algunos puntos que son muy sugerentes, por lo menos para la actividad científica, ¿no? Uno de ellos es el hecho de que tú reivindique el pensamiento abstracto sobre el pensamiento generalizante, ¿no? Y sobre todo sobre la base de un conocimiento científico ya dado, ¿no? Leyes específicas que se nos dan, ¿no? Mm, La primera parte son palabras preliminares. Ahí nos dice que si se reflexiona sobre la evolución del espíritu científico, se discierne de inmediato un impulso que va de lo geométrico, más o menos visual, a la completa abstracción. Y esta es la reivindicación del pensamiento abstracto que él trata de hacer a lo largo de la obra, ¿no? Es una hipótesis que él sugiere. Hay que separar el, la formación del espíritu científico que él identifica con la abstracción no solo de los fenómenos científicos, sino también de las propias leyes geométricas, de lo que es la mera recopilación o conjunto de conocimientos en diversos campos, ¿no? Dice, el matematismo no es ya descriptivo, sino formativo. La ciencia de la realidad no se conforma ya con el cómo fenomenológico, sino que ella busca el porqué matemático. Y cuando entramos al terreno del porqué matemático, nos dice que pues no es un terreno dado, ¿no? Sino que hay un involucramiento de inestabilidades, tanto en el conocimiento que ya está formulado, como en el que se busca formular, ¿no? Pero sobre todo hay que atender a la parte psíquica en este caso del sujeto de conocimiento, el sujeto o el agente que busca conocer y, y sobre todo aquí aludiendo, ¿no? al matemático, ¿no? Que es el que está inmerso en los problemas fundamentales de la matemática, ¿no? Cuando se trata de experiencias guiadas o construidas por la razón, el orden es una verdad y el desorden un error, ¿no? Por tanto, hay que operar siempre teniendo en cuenta que hay una suerte de geometrización del pensamiento, pero que está separada, ¿no? de un orden abstracto, que es el orden básicamente de la formación científica. Entonces, el objetivo es mostrar en efecto la endosmosis abusiva de lo asertórico, es decir, del pensamiento contrastativo, en lo apodíctico, es decir, las afirmaciones ya dadas del conocimiento científico, de la memoria, es decir, de la memoria en la razón. Y bueno, aquí vemos un giro interesante con respecto a otros autores, ¿no? Ya abordábamos la cuestión en el semestre pasado de la Catos, cómo se da una suerte de popperianismo, ¿no? Sofisticado. Bueno, pues aquí tenemos una visión completamente distinta, como decía, más distendida hacia el mundo interno, introspectivo o psíquico del sujeto operatorio, ¿no? Y bueno, denomino aquí sujeto operatorio, ¿no? Tanto al matemático, al físico, al químico, etcétera, ¿no? Enseguida nos ofrecen también la ley de los tres estados para el espíritu científico.
Dice que el primer estado es el concreto, en el que el espíritu se recrea con las primeras imágenes del fenómeno y se apoya sobre una literatura filosófica que glorifica la naturaleza y que extrañamente canta al mismo tiempo a la unidad del mundo y a la diversidad de las cosas. El segundo es el estado concreto abstracto, en el que el espíritu adjunta a la experiencia física esquemas geométricos y se apoya sobre una filosofía de la simplicidad. El espíritu se mantiene todavía en una situación paradójica, está tanto más seguro de su abstracción, cuanto más claramente esta abstracción está representada por una intuición sensible, ¿no? Y el tercer estado es el abstracto, en el que el espíritu emprende informaciones voluntariamente sustraídas a la intuición del espacio real, es decir, voluntariamente desligadas de la experiencia inmediata y hasta polemizando abiertamente con la realidad básica, siempre impura y siempre informe. Este último estado es el que corresponde a la formación del espíritu científico, ¿no? Sin embargo, los tres estados son tomados en cuenta para un espíritu científico moderno, y recalco moderno porque en esta primera parte él sí hace una distinción entre lo que es premoderno y moderno, y toma ejemplos de lo premoderno, sobre todo del siglo XVII y XVIII. ¿Por qué? Porque él dice que la formación del espíritu científico durante esta etapa no solamente es un prolegómeno de lo que va a ocurrir después, ¿no? Sino también es históricamente distinto, completamente distinto a lo que se va a dar en la modernidad. Estos estados del espíritu, por decirlo en las palabras que, que maneja Bachelard, se ven reflejadas en cualquier sujeto operatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque están a nivel de la psique. De esto se pueden desprender intereses científicos, ¿no? Nos dice que hacer la psicología de la paciencia científica consistirá en adjuntar a la ley de los tres estados del espíritu científico una especie de ley de los tres estados del alma, caracterizados por intereses. Y bueno, aquí vemos la distinción, ¿no? De esa materialidad segundo genérica en el sujeto operatorio, ¿no? Ya vimos que hay estados por los que el sujeto operatorio pasa necesariamente: el primero, el concreto, concreto abstracto; el segundo, y el tercero, el abstracto. Y estos a su vez derivan en estos tres que están en negritas, ¿no? Alma pueril o mundana, que es la animada por la curiosidad ingenua, llena de asombro ante el menor fenómeno, instrumentado, jugando la física para distraerse, para tener el pretexto de una actitud seria, recogiendo las ocasiones de coleccionista, pasiva hasta en la dicha de pensar. El alma profesoral, que es orgullosa de su dogmatismo, fija en su primera abstracción, apoyada toda en la vida, en los éxitos escolares de su juventud, repitiendo cada año su saber, imponiendo sus demostraciones y entregada al interés deductivo, sustenta un cómodo de la autoridad que correspondería más al estado concreto abstracto, ¿no? Y finalmente, el alma en trance, que es, surge del abstraer y de la quinta esencial del conocimiento, es decir, la conciencia científica dolorosa, librada a los intereses inductivos siempre imperfectos, ¿no? Jugando el peligroso juego del pensamiento sin soporte experimental estable y trastornada a cada instante por las objeciones de la razón, poniendo incesantemente en duda un derecho particular a la abstracción, ¿no? Exclama él, ¿no? Dice, pero cuán segura de que la abstracción es un deber, ¿no? El deber científico y la posición finalmente depurada del pensamiento del mundo, eh, que es básicamente lo que trata de abordar, ¿no? Es el estado abstracto y cómo podemos desligarnos de los primeros dos estados, ¿no? Necesariamente, dice el espíritu del sujeto operatorio, bueno, aquí espíritu entendido, supongo que también una consecución etimológica, ¿no? Del significado, pasa necesariamente por uno de estos, ¿no? Y bueno, esto se puede entender no solamente en singular, sino en un sentido plural para otros sujetos operatorios que están elaborando ciencia, ¿no? Lo importante es llegar al tercer estado de reconocer que la formación, el conocimiento científico se da en el tercer estado, ¿no? Nos dice que el amor por la ciencia debe ser un dinamismo psíquico autógeno. Es decir, hay una correlación entre la construcción de conocimiento del objeto científico con respecto también a la construcción psíquica del científico. Y eso es lo que también trata de demostrar en el trabajo, ¿no? Eh, dice, en el estado de pureza logrado por un psicoanálisis del conocimiento objetivo, la ciencia es la estética de la inteligencia. Lo mismo, una experiencia que no rectifica ningún error, que es meramente verdadera y que no provoca debates, ¿a qué sirve, no? Es decir, una experiencia científica es pues una experiencia que contradice a la experiencia común, que es la frase que les colocaba al principio. La experiencia común pasa por los tres estados o fases que señalaba,
pero es un obstáculo finalmente para la construcción del conocimiento. Entiende también la experiencia común que no está compuesta y que ella no podría ser, creemos nosotros, efectivamente verificada y permanece siendo un hecho y no puede darnos una ley. Esta experiencia común no está en verdad compuesta, lo sumo está hecha con observaciones yuxtapuestas, es decir, la mera observación de los fenómenos. Y es realmente llamativo que la antigua epistemología haya establecido una vinculación continua entre la observación y la experimentación. Cuando dice Bachelard, la experimentación debe apartarse, ¿no?, de las condiciones ordinarias de la observación. Por tanto, no es mera acumulación de datos de los fenómenos observados, ni tampoco es la mera descripción de los hechos científicos, ¿no? Y que, por cierto, en la antigüedad ya se hacía muy bien, ¿no? Dice, inclusive en las etapas premodernas, es decir, del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Pero lo que se trata ahora no es de eso, ¿no? La construcción del conocimiento científico moderno se da de la separación con respecto, o la desvinculación con respecto a este tipo de descripciones, observaciones, ¿no?, de la experiencia común. Por tanto, en el primer capítulo voy a abordar la cuestión de la primera noción de obstáculo epistemológico, que es esta, ¿no? La del hecho, la del fenómeno o la de la experiencia común. Es decir, pensar una experiencia es entonces mostrar la coherencia de un pluralismo inicial, que puede ser bien de índole descriptiva, reflexiva, pero que debe estar desligada de lo que decíamos es el pensamiento meramente abstracto, especulativo, hipotético, que permite esa construcción, esa formación científica, ¿no? Es decir, en una suerte eh, de tensión que se da a nivel no solamente del sujeto operatorio, es decir, de la epistemología y de los contenidos objetivos del científico, ¿no?, sino también a nivel objetivo, ¿no? Donde se pone a prueba la hipótesis, se pone a prueba la pregunta de investigación con los datos observados que no necesariamente pueden coincidir, ¿no? Eh, y aquí es donde el científico debe pararse del lado de las preguntas de investigación, es decir, de la hipótesis. Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. El punto de partida, pues, es el conocer, ¿no? De entrada. No se trata de considerar los obstáculos externos como la complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad de los sentidos o del espíritu humano. Es decir, es en el acto mismo de conocer íntimamente donde aparecen, por una especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde mostraremos causas de estancamiento y hasta de retroceso. Es ahí donde discerniremos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos y que son varios, ¿no? Em, Uno de ellos, pues, como decía, es la experiencia común, pero que no necesariamente se identifica con los hechos, ¿no? Aquí lo nombré la factualidad porque es básicamente a lo que apunta Bachelard, ¿no? Una separación entre lo dado o el hecho dado y el hecho constituido observado por el científico, ¿no? Bachelard no está apuntando a una observación fenomenológica, ¿no?, del fenómeno científico, porque él no es fenomenólogo, sino, como señalaba, se para desde la epistemología, ¿no? Lo real no es jamás lo que podría creerse, sino siempre lo que debiera haberse pensado, nos dice. Y frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse, ¿no? Estas, estas dos, estos dos pensamientos de Bachelard son muy importantes, ¿no? Porque expresan muy bien lo que él entiende por factualidad, ¿no? Si en alguna cuestión particular debe legitimar la opinión, lo hace por razones distintas de las que fundamentan la opinión, de manera que la opinión de derecho jamás tiene razón, es decir, la mera acumulación, ¿no? Em, Dice, para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Y si no hubo pregunta, pues no puede haber conocimiento científico. Por tanto, el espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos, es decir, sobre cuestiones que no sabemos formular claramente. Ante todo es necesario saber plantear los problemas, hipotetizar o antes de producir a priori, ¿no?, deducciones, inferencias, reflexiones o descripciones, ¿no? Un valor en sí se opone a la circulación de los valores y esa es la cuestión con el segundo, con lo que les señalaba del segundo estadio
formación del espíritu, ¿no? Lo concreto abstracto, que se decanta en la corporeidad de un profesorado, ¿no? Dogmático, que asume pues valores científicos ya dados, ¿no? Es decir, con el uso las ideas se valorizan indebidamente. Y cuando el conocimiento empírico se racionaliza, nunca se está seguro de que los valores sensibles primitivos no afecten a los raciocinios, ¿no? De una manera muy visible puede reconocerse que la idea científica demasiado familiar se carga con un concreto psicológico demasiado pesado, que llama a un número excesivo de analogías, imágenes, metáforas, y que poco a poco pierde su vector de abstracción y su afilada punta abstracta, ¿no? Aquí dada por otro obstáculo que veremos en la próxima sesión, se refiere al obstáculo verbal. Mm. Por tanto, hay una ley psicológica de la bipolaridad de los errores. El historiador de la ciencia debe tomar las ideas como hechos, pero el epistemólogo debe tomar los hechos como ideas, es decir, insertándolas en un sistema de pensamientos, no cubrirlo o verlo todo desde un aspecto temporal, ¿no? Sino a partir de lo que señalaba aquí, ¿no? Del valor en sí, que se pone en la circulación de los valores y que tiene su propio orden temporal. Entre la observación y la experimentación, pues no hay continuidad, sino ruptura, ¿no? Eh, y bueno, el científico debe cubrir tanto la observación como la experimentación, teniendo en cuenta que hay una ruptura y no una unidad o una correlación, ¿no? Entre observación y experimentación. Los obstáculos, por tanto, a la cultura científica se presentan siempre por pares, a tal punto que podría hablarse de una ley psicológica de la bipolaridad de los errores. Y bueno, como tendremos oportunidad de ver a lo largo de todo el libro, Bachelard insiste en este tipo de una suerte de psicoanálisis que está inserto, ¿no? En la formación del espíritu científico. Eh, por tanto, esto nos llevaría a una suerte de reificación de las objeciones científicas, más que legitimar nuestra invención. Entonces concebimos nuestro fenómeno criticando al fenómeno ajeno. Poco a poco nos vemos conducidos a convertir nuestras objeciones en objetos y a transformar nuestras críticas en leyes, ¿no? Vale decir, y aquí a propósito del obstáculo verbal, la falsa explicación lograda mediante una palabra pues explicativa, científica, ¿no? Es decir, un concepto que generaliza o no necesariamente generaliza, pero hace referencia a este cúmulo de leyes o formulaciones ya logradas, ¿no? A través de esa extraña, dice Bachelard, a través de esa extraña inversión que pretende desarrollar el pensamiento analizando un concepto, en lugar de implicar un concepto particular en una síntesis racional, ¿no? Eh, es decir, tomando en cuenta que lo que señalaba al principio es una separación entre síntesis racional, pensamiento abstracto con respecto a los conceptos pues ya dados, ¿no? De la ciencia. Bueno, el obstáculo verbal deriva ciertamente en un sustancialismo que él abordará después, es la monótona explicación de las propiedades por la sustancia y lo que él identifica como una correlación psicoanalítica entre la concepción de sustancia o de reificación, ¿no? De las objeciones científicas con respecto al pensamiento animista que viene de la antigüedad, ¿no? Y que para Bachelard atraviesa todas las épocas hasta la modernidad, ¿no? El segundo capítulo está dedicado al primer obstáculo, que es la experiencia básica, entonces, pasando lo que es el sentido común y la cuestión de la factualidad. Nos dice aquí entonces la tesis filosófica que sostendremos. El espíritu científico debe formarse en contra de la naturaleza, es decir, en contra de lo que es dentro y fuera de nosotros. Impulso y enseñanza de la naturaleza en contra del entusiasmo natural, es decir, en contra del hecho coloreado y vario. Frente a la naturaleza solo puede instruirse purificando las sustancias naturales y ordenando los fenómenos revueltos. Y bueno, aquí naturaleza está con mayúsculas porque hace alusión a ese concepto filosófico que rescata de una larga tradición en la cual se engloban no solamente las cuestiones, bueno, yo diría que las tres cuestiones de los géneros materiales, la primera, segunda y tercera, de lo externo al cuerpo humano, ¿no? O a los procesos cognitivos, etcétera.
Nos da un ejemplo de la literatura precientífica, nos dice que en nuestros días el miedo al trueno está dominado y no actúa sino en la soledad. Ya no puede turbar a una sociedad, pues socialmente la doctrina del trueno está totalmente racionalizada. Las besanes individuales ya no son más que singularidades que se ocultan y pues la gente se reiría de la dueña de la casa en una novela de Goethe, que cierra los póstigos y corre las cortinas para protegerse de un baile cuando relampaguea, ¿no? ¿Por qué? Porque él sostiene una introspección de la educación en la formación del espíritu científico del individuo moderno, ¿no? Y cómo es que ahora se entiende el trueno, ¿no? No como dominado por fuerzas extranormales, sino por una cuestión física, ¿no? Entonces el prescientificismo y los obstáculos de la experiencia, pues se deben tener como lo señalan, ¿no? Hasta la fecha, aún todos los malos alumnos del curso de física comprenden pues las fórmulas empíricas que les ofrece el maestro, ¿no? Ellos creen fácilmente que todas las fórmulas, en aquellas que provienen de una teoría sólidamente organizada, son fórmulas empíricas. Se imaginan que una fórmula no es sino un conjunto de números en expectativa que es suficiente aplicar en cada caso particular. eh, lo cual pues obviamente se identifica con este primer obstáculo, ¿no? Que es el conocimiento a través de la experiencia. Bueno, para el caso del pensamiento precientífico, nos dice, ¿no? No aunque en el estudio de un fenómeno bien circunscrito, no busca la variación, sino la variedad. Y eso es lo que fundamentalmente se hacía en el siglo XVII y XVIII, ¿no? La construcción científica derivaba de la búsqueda, ¿no? De la variación, diga de la variedad, no de la variación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice aquí, ¿no? Este es un rasgo particularmente característico. La investigación de la variedad arrastra al espíritu de un objeto a otro sin método. El espíritu no apunta entonces sino a la extensión de los conceptos. La investigación de la variación, en cambio, que es la moderna, se liga a un fenómeno particular, trata de objetivar todas las variables, o sea, de probar la sensibilidad de las variables bajo una hipótesis, bajo una pregunta de investigación. ¿Y por qué? Bueno, esto es interesante, no me extiendo mucho en ello, pero da varios ejemplos, sobre todo en relación a lo que era la alquimia, ¿no? La historia de la alquimia y la química, y de por qué nada más se buscaba esta variación y no la variedad, porque partían también de una formación del espíritu distinta a la nuestra, ¿no? Y esto no lo he explicado, es lo que entiende Bachelard como homogeneidad o constancia del espíritu, o el significado de que el espíritu cor- corporizado no variaba a través de las épocas, ¿no? En la modernidad, pues no, un error científico sí conlleva a un error por parte del sujeto operatorio, en este caso del científico, ¿no? Y hecho abajo, como ya lo vimos planteado en otros autores, echa abajo todo lo que es la experimentación científica, ¿no? Inclusive los grandes proyectos científicos, ¿no? Em, y bueno, un factor importantísimo aquí es la imaginación, ¿no? Una ciencia que acepta las imágenes es más que cualquier otra víctima de las metáforas. Por eso el espíritu científico debe incesantemente luchar en contra de las imágenes, es decir, en contra de las analogías y en contra de las metáforas, ¿no? La necesidad de construir, por tanto, una base racional parte de que se pueda hablar verdaderamente de racionalización de la experiencia, que no es suficiente que se encuentre una razón para un hecho. La razón es una actividad psicológica esencialmente polítropa. Ella quiere invertir los problemas, variarlos, injertar unos en otros, hacerlos proliferar. Sin una experiencia para ser verdaderamente racionalizada debe pues insertarse en un juego de razones múltiples. Así, semejante teoría de la racionalización discursiva y compleja tiene en su contra las convicciones básicas, la necesidad de certeza inmediata, la necesidad de partir de lo cierto y la íntima creencia en su recíproca, que es el conocimiento de donde se ha partido, que era cierto toda la construcción del conocimiento, ¿no? Em, Hay convicciones básicas no duraderas de la razón y hay que examinar esas racionalizaciones prematuras, nos dice él, ¿no? Que desempeñan en la formación del espíritu precientífico el papel desempeñado por las sublimaciones de la libido en la formación artística. Por eso notaba que hay un paralelo, ¿no? Es decir, si hay cambios en lo que es la objetivación
del objeto científico, también hay una subjetivación de ese objeto científico dada a partir del científico, ¿no? Entonces, Bachelor lo tiene como paralelo, ¿no? Por eso incluye en el título la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Que valdría la pena también debatir eso, ¿no? Es un tema que se presta a debate en la relación entre psicoanálisis y, y trabajo científico, ¿no? Estas racionalizaciones son el signo de una voluntad de tener razón por encima de toda prueba explícita, es decir, de rehuir la discusión haciendo referencia a un hecho al que se cree no interpretar en el instante mismo en que se le otorga un valor declarativo primordial. El factor aquí del inconsciente del sujeto operatorio pues es importantísimo. Nos dicen el carácter psicológicamente concreto, específicamente del ejemplo que le decía, ¿no? De la alquimia. Dice, puede decirse con Jones, un psicoanalista, que cada uno recrea el simbolismo con los materiales de que dispone y que la estereotopía tiende a la uniformidad del espíritu humano en cuanto a las tendencias particulares que forman la fuente de ese simbolismo para el caso de la alquimia, ¿no? Es decir, vale decir a la uniformidad de los intereses fundamentales y permanentes de la humanidad. Es en contra de esta estereotipía de origen afectivo y no perceptivo que debe actuar el espíritu científico, ¿no? Por encima de la interpretación materialista de la alquimia, como lo han interpretado los historiadores de la ciencia, dice él, debe encontrarse cabida un psicoanálisis anagógico, que es importante para el epistemólogo, del alquimista, que debe entenderse no ya como excluyendo la parte subjetiva del trabajo alquimista, ¿no? Sino como una reinterpretación, una reformulación de ese mismo trabajo. Por eso le llama psicoanálisis anagógico, ¿no? Y él entiende que la alquimia a lo largo de la historia ha sido un proceso de iniciación moral, moral en referencia al científico, ¿no? La alquimia es una cultura íntima, por ejemplo, lentitud, dulzura, esperanza, y aquí la fuerza secreta de la perfección moral y de la transmutación material, ¿no? Con la que procede el científico. Y más que hacer alusión a las metodologías propiamente científicas, lo que está haciendo alusión es más bien al proceder subjetivo del científico, ya dentro de lo que es propiamente la metodología, ¿no? Y bueno, ese es el aporte de la alquimia, nos dice él, ¿no? Cuando la esperada acción material fallaba, ese accidente operatorio no destruiría el valor psicológico de la tensión representada por esa esperanza. Claro que no ocurre lo mismo en el espíritu científico. Para este, un fracaso material es de inmediato un fracaso intelectual, puesto que aún el más modesto empirismo científico se presenta como implicado en una contextura de hipótesis racionales, ¿no? Por eso es lo que decía, la diferencia entre precientífico y científico es esto, ¿no? Que uno se ancla en la parte de la variación, en cambio, como nos dice aquí Bachelard, el científico debe buscar no la variedad en la unidad, ¿no? Sino la variación o la multiplicidad de esos fenómenos que se presentan, ¿no? A la razón. ¿Por qué? Porque pues ya se procede así, ¿no? O sea, el método científico es eso, ¿no? Un fracaso material es de inmediato un fracaso intelectual. Em, Sin embargo, hay que poner atención en esto, ¿no? Este aspecto, el propio Bachelor lo identifica como un obstáculo, ¿no? Ya lo señalábamos, ¿no? Es un obstáculo más para llevar a cabo el tercer estadio, ¿no? Que es lograr la desvinculación entre lo que propone el científico como pregunta respecto al conocimiento empírico acumulado, ¿no? Y bueno, esto incluye obviamente el último, ¿no? Una contextura de hipótesis racionales, ¿no? Por tanto, toda valorización en el orden del conocimiento objetivo debe dar lugar a un psicoanálisis. El segundo capítulo se decanta más por otro obstáculo, que es el seguir el conocimiento general como obstáculo para el conocimiento científico, que es básicamente lo que nosotros conocemos como el problema de la generalización. Y dice, con gusto diríamos, mejor la filosofía tiene una ciencia que le es propia, que es la ciencia de la generalidad. Por generalización, pues va a entender él una detención de la experiencia, un fracaso del empirismo inventivo. Conocer el fenómeno general, es prevalecerse de ello para comprender todo,
Pregunta él, ¿no es a la manera de otra decadencia gozar como la masa del mito incluido en toda trivialidad? Es decir, quedarse con lo que ya veíamos que era el mero sentido común. En el entorno de un conocimiento demasiado general, la zona de lo desconocido no se concreta en problemas precisos. Y bueno, yo cerraría hasta aquí esta primera ronda. Muchas gracias. Muchas Si gracias. tienen duda, sí. Pues podemos empezar con la ronda de preguntas, comentarios. Entonces, primero quisiera invitar a Pete Supriel si tiene algún comentario respecto a la presentación que hizo Uri. Sí, hola, buenos días. Pues sí, algunos comentarios. Para empezar, pues es una lectura pues bastante interesante y también pues mencionar la diferencia que se muestra respecto de lo que habíamos estudiado anteriormente en el semestre pasado. Aquí pues hace un enfoque un poco más psicológico que pues bueno, por lo menos para mí pues es un poco nuevo. Entonces pues hay algunos conceptos pues que bueno, que tendría yo que revisar. Pero independientemente de eso, pues hay varios conceptos que creo que son importantes de resaltar. El primero que me gustaría comentar, pues es los tres estados que menciona este Uri, y bueno, tomándolo precisamente del autor, de Bachelard, que es el estado ¿cómo habías comentado este Uri? Sus nombres, es el estado... mm, El segundo el estado concreto abstracto, el tercero el concreto. abstracto, ¿no? Ajá. Ajá, Y el concreto, otro concreto era el abstracto y el concreto. abstracto. Ok. El estado concreto, concreto abstracto y el abstracto, ¿no? Que es interesante la manera en la que se van desarrollando las ideas científicas, porque a final de cuentas, pues también tiene que ver con un desarrollo histórico, ¿no? Así como tú mencionas que, por ejemplo, en el estado concreto, pues prácticamente, precisamente ahí en la pantalla, Ajá. pues prácticamente uno hace, o bueno, el humano hacía referencia a literatura, filosofía, de una forma como glorificar la naturaleza, que a final de cuentas, pues es lo que podríamos identificar como magia, ¿no? En una primera instancia, una forma de explicar los fenómenos. Sí. El siguiente, pues ya es una conjunción de ambas cosas, de lo que sería lo mágico y un poco lo filosófico, y finalmente la parte totalmente abstracta, que es lo que se encuentra en la ciencia actualmente. Pero quiero hacer un énfasis en estas primeras partes, porque es cierto que hay un desarrollo científico pues general. Sin embargo, la población que pues no está instruida, digamos, en alguna ciencia en particular, pues a mi parecer se ha quedado, o más bien se encuentra en un estado que podríamos identificar tal vez como el primero o el segundo. Quiero poner de ejemplo, porque pues es más o menos inmediato, por ejemplo, las personas que creen en el terraplanismo, que a lo mejor es un ejemplo pues bastante, eh, pues ya a estas alturas bastante tonto, pero pues no podemos negar que existe ese tipo de pensamiento actualmente. Sí, entonces pues a mi parecer ellos se quedan solamente en el primer estado, en el segundo estado, en el que prácticamente se quedan con lo que ven, y a partir de ahí pues crean un modelo para su mundo, y pues que podríamos pensar que simplemente es pues se están quedando en el estado concreto, que simplemente es ver y a partir de ahí pues generar una especie eh, de sentido común, que ellos le podrían llamar de esa manera, y que es precisamente lo que argumenta Bachelard, que es que la ciencia pues tendría que ir en contra de ese sentido común. Y es precisamente, es un ejemplo totalmente actual en el que simplemente fijándose en lo que hay alrededor, pues llegan a unas conclusiones, pero pues obviamente están erróneas, y pues habría que continuar, habría que ver cómo hacer que la sociedad como un todo, pues siguiera avanzando hacia los siguientes dos estados. Y
finalmente hasta llegar al sistema abstracto. ¿Ok? Bueno, eso por un lado. Eh, por otro, me interesó bastante lo que mencionaste al final sobre la alquimia. Ujú. No sé si podrías comentar un poquito más sobre eso. Sí, sí, sí. De hecho, es una pugna que ahí coloca Bachelard entre el modo de ver del historiador de la ciencia con respecto a lo que un epistemólogo vería en los desarrollos históricos de la alquimia, ¿no? Es decir, cómo se concibe la alquimia, la relación alquimia-química. Para el historiador de la ciencia sería desde un punto de vista meramente material, pero para Bachelard es la constitución segundo genérica del científico, ¿no? Del Ok, sujeto operatorio. Es decir, hay una lección que nos deja la alquimia y que no se presenta a nivel del método, de la metodología que emplea el científico, sino más bien a nivel, como señalabas tú, Priel, ¿no? De la psicología del científico. Y ese ok. es el aporte de la alquimia, ¿no? Una suerte de iniciación moral, ¿no? De la constitución o de la formación científica, ¿no? Términos como paciencia, lentitud, bueno, y toda una serie de valorizaciones que habría que ver si se aplican también a estudiando alquimia. Nos daríamos cuenta si también Bachelard no pecaba, ¿no? De ahí de colocar puros adjetivos positivos, ¿no? Respecto a la noción de alquimia, pero bueno, él lo que apunta es eso, ¿no? Una iniciación moral que nos ofrece la alquimia y una lección para proceder en la construcción del conocimiento de una manera más recta, ¿no? Él diría más limpia, escéptica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, precisamente es toda esa construcción que hace alrededor de ese concepto que realmente a nivel científico como tal, pues está bastante desvalorizado y bueno, y tal vez con justa razón, ¿no? También Ujú, porque se encontraba dentro de los primeros dos estados del espíritu ujú, científico. Sin ujú, embargo, algo que sí me llamó la atención y que ya lo había escuchado en algún otro lado, ahorita no recuerdo en dónde, es precisamente eso que más bien la alquimia habría que entenderlo como un proceso psicológico, no tanto un ujú, proceso físico, exacto. eh, de tratar de encontrar o bueno, de producir oro a partir del plomo, ¿no? O de metales menos nobles. Más bien, como entender que como que eso más bien era una metáfora, ¿no? Más bien Ujú, lo que trataba de buscar era como la sabiduría a partir pues, de experiencias no tan, bueno, experiencias, mundanas, ¿no? Pues ujú, prácticamente creo que eso es lo que argumenta Bachelard y algunos otros autores que ahorita no recuerdo exactamente quién, sí. sí, Y sí esa me acuerdo. sabiduría precisa, piel, esa sabiduría no se presentaría como lo señala aquí Bachelard para el hombre que no trabaja o no elabora pues sí, que no está en la constitución de la formación científica, ¿no? Sino que Sí, pareciera que se ciñe solamente al científico, ¿no? ujú, Ujú, sí, sí, sí. Y bueno, pues aparte de eso, pues es una lectura bastante interesante y como sí, comentaba, pues un poco se sale de por lo menos de mi experiencia al invocar pues conceptos psicológicos, pero sí, bueno, pues bastante interesante y bueno, muchas gracias, Uri, por la sí, plática. sí, sí, Priel. Respecto a tu primer comentario, sí tienes razón. Parece que hoy en día, aunque la sociedad ya se encuentra imbuida en cuestiones digitales, ¿no? Hay una enorme cantidad de información científica en la red, en la escuela, etcétera. Pareciera que todavía hay un anclaje, ¿no? En el estado concreto y en el estado concreto abstracto. Aunque a mi parecer debería identificarse cuáles sí, cuáles no, ¿no? Porque me parece que no en todo se aplica, ¿no? Ponía el ejemplo de Bachelard del miedo al trueno, ¿no? Ujú, Bueno, hoy en día pues ya las imágenes que se presentarían, como dice él, ¿no? En la novela de Goethe, pues sí, ya sí, no son sí, aplicables en nada a lo que hoy en día experimenta la gente o siente la gente al escuchar un trueno, ¿no? Es no, salvo los claro. niños, ¿no? Los niños muy pequeños sí. Los Sí, niños muy claro. pequeños sí, pero un adulto pues no se comportaría como un niño pequeño. No, ¿Por pues qué? Porque bueno, hay, a final hay de cuentas, una... pues sí ha habido Ujú, una evolución, ¿no? En general. exacto.
Ujú. Entonces, Sí, sí, en ciertas áreas sí, me parece que en otras no, como tú bien señalas, ¿no? Entonces habría que ver cuáles sí y cuáles no. sí, 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 Sí. sí, tienes razón. Muy No sé si bien. hay más comentarios. ¿Ya ven? Sí, Este, yo también quería Sí, comentar precisamente que es muy interesante este primer apartado. Y yo me quedaría con la parte del problema de la generalización, cuando menciona Bachelard que no podemos llegar digamos, al estado de abstracción si no posibilitamos la cribación de los elementos generales por los cuales en algún momento una sociedad o determinados individuos pueden operar, pero dice que el espíritu científico o la capacidad de desarrollar eh, metodologías o invenciones científicas, invención en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? De invenire, de encontrar nuevos modos explicativos, es lo que podría llegar a limitar este tipo de conceptualización científica, ¿no? Y también en ese punto me llama la atención y me parece interesante cuando menciona sobre las técnicas, ¿no? Y cómo se dan esta refinación de las técnicas científicas y que esta misma refinación de las técnicas científicas exige la superación de los entramados o los posicionamientos generales, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esta formación que debe tener el sujeto nociológico a través de la superación y que se encuentra en las sutilezas de las enunciaciones precientíficas o lo que él llama, que forman parte de la opinión común, ¿no? Una suerte de doxa, ¿no? Que sí. se queda en los elementos generales, pero que no puede confrontar las sutilezas más complejas de estas, ¿no? Es decir, se puede enunciar algo en ciertos campos nociológicos, pero esa enunciación no implica precisamente un refinamiento de orden científico, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Este primer apartado a mí me parece muy sugerente y creo que Bachelard nos da la pauta para reflexionar que el campo de la ciencia o los diversos campos científicos interactúan entre sí, tienen distensiones, también tienen limitaciones, pero que no puede quedar nunca estático, ¿no? O sea que es recursivo y autorrecursivo, ¿no? Ujú. Podemos pensar en ese sentido reflexivo en el sentido gramatical, ¿no? Sí. No solamente en reflexión, sino más bien en, digamos, recursar hacia su propio objeto de estudio en las pautas, digamos, sutiles que no están contenidas en las leyes o en las posibilidades de estructuras que tratan de contener, como bien había dicho Uri, la objetivación de esta realidad, ¿no? O sea, cuando esta objetivación de esta realidad se ve superada por otros elementos o ramificaciones de la misma, entonces es cuando el pensamiento científico tiene que volver a operar, ¿no? Y recursar en objeto, metodologías, técnicas, entramado nociológico, aseveraciones y operaciones con este tipo de condicionamientos. Entonces, sí, 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 me parece muy interesante y bueno, nada, felicitar al buen Uri que siempre hace reflexiones sumamente sugerentes. Así es. Bueno, leí la parte de las primeras páginas de Bachelard, me recuerda mucho a la gestación de la mecánica cuántica, ¿no? En donde el primer obstáculo pues era un conocimiento general que estaba dado por la mecánica newtoniana, que era muy difícil luchar contra este conocimiento general, es el primer obstáculo que presentó el desarrollo, ¿no? De la cuántica. Posteriormente, ¿no? A través del espíritu científico de varios investigadores como Niels Bohr, Heisenberg, ¿no? Schrödinger, Dirac, ¿no? Se fue gestando cada vez más y fueron pues superando estos obstáculos, ¿no? Porque realmente, como decía, ¿no? Llegaron a un tercer estado de este espíritu científico al abstraer, ¿no? E ir contra la intuición, contra lo que la experiencia nos aportaba, porque realmente la mecánica cuántica es bastante contraintuitiva en ciertas partes de sus conceptos, ¿no? Entonces, me parece que sería un buen ejemplo analizar eh,
esta parte, ¿no? Tanto de manera histórica como dentro de la perspectiva de Bachelard, ¿no? La gestación de la mecánica cuántica. Creo que sería un gran ejemplo, ¿no? De cómo la superación de estos obstáculos, ¿no? Se realizó. Ok. Pues sí, suena a que podríamos analizarlo desde ese punto de vista, a ver si podemos llegar a algunas conclusiones del punto de vista psicológico. ¿Mm? Sí. Y pues, bueno, eso sería como que mi aportación, ¿no? Ujú. Aparte de lo que ya dijeron Bitsu, Uri, ¿no? Tupriel. Sí, no sé si Uri quiera cerrar la sesión con alguna reflexión de este tópico que tenemos Sí, hoy. Pues también los presentes a lo mejor ajá, quieren, ¿no? exacto. Si algún invitado tiene dudas. Algo que preguntar. En el chat pueden también formular sus preguntas. Yo tengo un cuestionamiento, pero que en realidad me gustaría también escucharles, sobre todo en el sentido, me pareció como bastante relevante esta cuestión de que el espíritu científico debería estar en contra de las metáforas. Entiendo un poco el contexto en el que se piensa y demás, pero lo encuentro como de entrada un tanto problemático, incluso pues sí, como por los procesos cognitivos. Casi siempre es mejor o tal vez es más adecuado para el procesamiento racional, lógico, pensarse el mundo en contraste con las cosas que ya tenemos, pero no sé si lo estoy entendiendo mal y me gustaría también como escuchar alguna reflexión al respecto para ver cómo lo estoy también captando y cómo lo entendieron ustedes. Sí, bueno, yo podría contestar. Creo que Bachelard no está excluyendo, digamos, lo que sería el uso de alguna tropo específico, alguna figura de pensamiento, y eso incluye la metáfora en, en la construcción del conocimiento científico, ¿no? Me parece que lo que más, bueno, lo que hace es más bien separar, ¿no? Eh, y identificar que, en efecto, se están utilizando todo el tiempo tropos que constituyen un obstáculo. Esto lo veremos ya también la próxima sesión con más detalle, porque es el obstáculo epistemológico de lo verbal, que obviamente está presente, ¿no? En estos primeros dos, que es el de la generalización y el de la experiencia común, ¿no? ¿Por qué? Porque es en el lenguaje a partir del cual el científico transmite su conocimiento, ¿no? Es sistematizado ya con anterioridad en algunas leyes, fórmulas hipotetizadas o preguntas de investigación específicas para otras áreas de investigación, ¿no? Siempre aparece en forma de tropos. Lo importante es identificar esto, ¿no? Que se tiene por un lado ese obstáculo verbal y el científico no debe, y eso es importante, no debe proceder a partir una vez que identifica esto, ¿no? O es consciente de que hay conceptos que vienen transmitidos por el uso de una comunidad, etcétera, pues operar con ellos, ¿no? En la labor científica, ¿no? Sino más bien plantearse sus propias preguntas de investigación, ¿no? Aquí es donde interviene la cuestión del tercer estadio, ¿no? La parte abstracta, ¿no? El pensamiento abstracto, que superaría de algún modo lo que él llama un espíritu que emprende informaciones, ¿no? Sustraídas de la intuición del espacio real, ¿no? Y que están, por cierto, desligadas también de la experiencia inmediata y por supuesto también de las metáforas que ya están dadas, etcétera, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque, y también lo que señalas tú, Frida, ¿no? Porque una vez que se plantea así, entonces el científico recurre otra vez a ese tipo de cuestiones, ¿no? Metáforas que se emplean, etcétera, establece un sistema, si es que lo logra, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, este, en los aportes de la física contemporánea, ¿no? Otros, ¿no? Etcétera, pero digamos, de algún modo está en ese proceso de recursión, lo que señalaba Bitsu, ¿no? De recursión, y de progreso del propio quehacer científico, ¿no? Entonces, no excluye, me parece que no debes verlo como excluyente, sino más bien
como una separación consciente, y aquí el término del psicoanálisis es el que usa Bachelard, ¿no? Una separación consciente de lo que de lo que son propiamente los modos verbales o no, de los conceptos que está utilizando el científico con respecto a lo que va a plantear, ¿no? Es decir, a la pregunta de investigación. Que por cierto es él nos está haciendo la invitación, ¿no? El científico debe pensarlo a partir de esta iniciación moral, ¿no? Que nos ofrece el ejemplo de la alquimia, ¿no? Es decir, de una concepción recta, óptima del proceder mental, si lo queremos ver así, del científico, ¿no? No sé si contesté Sí, la sí, sí. pregunta. Sí. Sí, bueno, yo quisiera agregar a lo que dijo Uri que precisamente me parece que Bachelard no está así en la posición de negar, como bien dice Uri, ¿no? Las posibilidades en el campo científico de en algún momento reiterarse con elementos tropológicos, como podría ser el de la metáfora, y también me parece que no se niega la posibilidad de que la metáfora sea, digamos, una posibilidad para articular o enunciar un tipo de conocimiento específico. Me parece que también Bachelard en ese sentido dice que aunque el científico puede operar en algún momento a través de tropos, que el requerimiento para llegar al estado de abstracción en el campo científico requiere la supresión total de la concatenación tropológica, ¿no? A saber que a diferencia de un soneto en el que pueden articularse diferentes modos tropológicos, la enunciación científica podría tener vía análoga operaciones tropológicas, pero que necesariamente requiere la supresión de ciertas operaciones literarias o de otra índole para, digamos, cerrar o articular un cierre categorial, ¿no? Que en este campo sería la física, la química, la biología, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante. Me parece que nos recuerda mucho a las reflexiones que tuvimos el semestre pasado, que, digamos, hay diferentes modos de articular conocimiento, que estos modos pueden estar articulados o trastocados por condicionantes tropológicas, pero esto no implica necesariamente que las condicionantes tropológicas constituyan metodologías específicas, ¿no? Es decir, hay operaciones metodológicas en la historia, en la literatura, en la filosofía, particulares, ¿no? Que ya implican un método y este método va haciendo supresión o articulación de elementos topológicos, pero en la medida que el campo nociológico lo exija o lo requiera, y también en la medida que los sujetos nociológicos tengan la capacidad de hacer esa supresión o articulación o una suerte de recurso, ¿no? En su campo nociológico, pero eso no implicaría también el aspecto total del elemento topológico, ¿no? Que eso es mucho lo que podría llegar a pasar en el campo de la historia, ¿no? Y mucho más en el campo de la física o de la química. Entonces es interesante esta cuestión que nos plantea Frida. No sé si alguien más quiera comentar algo o también de los que estamos aquí presentes. No, por mi parte, creo que sería no, todo. No sé si los asistentes tengan algo que comentar.